Noticias Caracol, fin de semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. El gobierno nacional confirmó que 12 menores de edad han muerto en los más recientes bombardeos de las fuerzas militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Catalina, ante estos casos, mañana será radicada una moción de censura en contra del ministro de Defensa, quien a propósito ha defendido las operaciones adelantadas, mientras que de otro lado crece el rechazo también por el reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley. Los detalles a esta hora con Paula Belalcázar. Paula. Alejandra, Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues los cuestionamientos empezaron este fin de semana cuando la Defensoría del Pueblo reveló que 7 de los 20 abatidos en el Guaviare en medio de un bombardeo eran menores de edad. Esta misma tarde, la defensora también a través de su cuenta de X dijo que otros bombardeos estaban en verificación en donde también habría presencia de niños. Fue cuestión de minutos para que el presidente Gustavo Petro también le respondiera en su cuenta de X diciendo que el total de menores de edad abatidos en medio de estos bombardeos son 12 en regiones como Arauca, Caquetá y Guaviare. Fue contundente en decir que los bombardeos no se van a acabar en este momento y dijo además que los grupos armados están actuando violentamente y mientras ellos no cesen, estos bombardeos no se detendrán. En un trino de varios párrafos, el presidente Gustavo Petro le dio explicaciones al país. Calificó a Mordisco como un criminal de guerra y afirmó que la ofensiva contra sus disidencias no cesará. Confirmó que 12 menores de edad han muerto en medio de bombardeos. El lunes de esta semana, en zona rural de Puerto Cubarro, en Calamar, Guaviare, 20 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco fueron abatidos por las fuerzas militares. Entre ellos había 7 menores de edad. 3 días después, en Arauca, otro bombardeo con 5 betas dejó, según el presidente, 14 disidentes neutralizados. La defensora del pueblo, Iris Marín, dijo en diálogo con Noticias Caracol en Vivo que es fundamental ponerle freno al reclutamiento de niños y pese a que los bombardeos sean legítimos, pide que se suspendan. Mira, el derecho internacional humanitario da como uno de los mecanismos los bombardeos. Esa es una acción dentro de las hostilidades cuando está dirigida a un objetivo militar. Pero en este caso, aunque los menores de edad hayan sido involucrados en funciones continuas de combate, es decir, que estén como combatientes, hay también que considerar principios del derecho internacional humanitario como el de necesidad militar, el de humanidad y el de precaución. Dice Iris Marín que aunque estén en las filas de estos grupos armados ilegales, deben ser protegidos para evitar una doble victimización. Nosotros le hemos fallado a sus menores de edad y la fuerza pública tiene que buscar otras maneras de garantizar la protección de la población civil que se ve amenazada y agredida por estos grupos armados, que no ponga en riesgo y que no siga costando la vida de menores de edad que habían sido reclutados hace unos meses. La defensora contó que los niños son utilizados como escudos humanos. La razón es que su presencia en los campamentos guerrilleros impedían los bombardeos. Hoy la directriz del gobierno cambió, pues ya son considerados combatientes. Sin embargo, los bombardeos deben tener información de inteligencia clave para que cuando se ejecuten cumplan estrictos protocolos del derecho internacional humanitario. Nuestra solicitud al Gobierno Nacional, al presidente de la República, es que proteja a esos menores de edad que fueron victimizados y suspenda suspenda los bombardeos hasta tanto no verifique realmente otros medios que impidan que estos menores de edad sigan muriendo. En medio de estos cuestionamientos, la Fiscalía General Militar y Policial abrió una investigación, asumiendo el proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, verificando si las acciones ejecutadas por las fuerzas militares se dieron bajo principios y reglas del uso legítimo de la fuerza. El presidente Petro también pidió perdón a las madres de los jóvenes que perdieron la vida en estas ofensivas.
Y justamente ante estos hechos, varios sectores políticos radicarán en el Congreso de la República una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Juan Pablo Contreras, ¿qué ha dicho el jefe de esta cartera? Buenas noches. El ministro de Defensa ha dicho que esta operación se realizó porque 20 uniformados del Ejército Nacional estaban en desventaja táctica y ante una amenaza letal de este grupo armado que estaba avanzando en la zona del Guaviare. Estas serán las explicaciones que entonces tendrá que dar el ministro de Defensa en la Cámara de Representantes ante la citación de moción de censura que será radicada el día de mañana para que dé explicaciones no solo por este bombardeo, sino por los que ha desarrollado el gobierno nacional en los últimos meses. ¿Cómo es la amenaza? Explicaciones tendrá que dar ante el Congreso de la República el ministro de Defensa Pedro Sánchez sobre los 3 bombardeos en los que han muerto menores de edad. La iniciativa, que en caso de prosperar podría sacar de su cargo al jefe de la cartera, es impulsada por la representante Catherine Miranda, quien está reuniendo firmas para erradicar la moción de censura. Realmente esperamos contar con el apoyo de congresistas de diferentes bancadas, pero sobre todo esperamos que el pacto histórico, así como lo hacía con el gobierno de Iván Duque, esté apoyando esta moción de censura, donde los hechos no distan para absolutamente nada con respecto al gobierno pasado. Las recientes operaciones militares han sido cuestionadas por distintas orillas políticas que le piden explicaciones al gobierno, por lo que en años anteriores habían criticado. Y esta vez se abre el debate si se debe actuar de la misma forma como se iba a actuar cuando estaba Guillermo Botero. Pero lo cierto es que, al menos de momento, en el Senado de la República está claro que hay los votos para una moción de censura. Y también que el pacto histórico está en una gran crisis, toda vez que es indefendible lo que antes ellos criticaron. El ministro de Defensa ha defendido los bombardeos, asegurando que fueron operaciones planeadas con riguroso apego al derecho internacional humanitario y con la certeza de que todos eran combatientes activos. Bajo ese principio de distinción, ahí en ese grupo solamente habían combatientes ilegales en armas, de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas. Y el resultado que daba medicina legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas. Además, el jefe de la cartera ha sido enfático en señalar que los adolescentes que murieron en Guaviare cumplían una función de combate y que por eso se procedió con la operación militar. Sin embargo, pidió que las críticas y responsabilidad por estas muertes recayeran directamente sobre los grupos armados que siguen usando a los niños como escudos humanos. Y también expertos en derecho internacional humanitario están explicando que los bombardeos en medio de operaciones de ofensiva están aparados por el DIH sin importar si hay o no menores de edad. También aseguran que el conjunto de normas de por sí condenan el reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. Los bombardeos de las fuerzas militares a campamentos de las disidencias de las extintas FARC, en los que han muerto al menos 12 menores de edad, abrieron el debate sobre la responsabilidad del Estado y sus límites. Esto dicen algunos expertos en derecho internacional humanitario sobre lo ocurrido. Es fundamental entender que se actúa ofensivamente bajo unos principios que siempre hay que preservar para que obviamente no se presenten daños colaterales o afectación a la población civil o al medio ambiente. Las personas que fueron atacadas participaban directamente en las hostilidades, incluyendo que sean menores. La discusión de fondo, afirman, debe darse alrededor del reclutamiento de menores, porque el derecho internacional humanitario condena esas acciones por parte de los grupos armados ilegales. Quienes hemos reclamado porque se dejó de bombardear, pues no podemos hoy salir a decir que por qué se bombardea y que van unos niños. Ese no es el ángulo. El foco es quién lo reclutó, comete el delito. Pero los grupos ilegales no omiten el derecho internacional humanitario, si no, no reclutar a los niños. Por eso, dicen los analistas, los esfuerzos del Estado deben centrarse en acciones contundentes para alejar a los menores de las estructuras armadas ilegales. Es una responsabilidad del Estado, no del gobierno que esté de turno. Y el Estado debe propender porque el reclutamiento forzado de menores de edad lo reduzcamos al máximo. Y esto se puede hacer teniendo acciones integrales, no solamente a través de la fuerza pública. Definitivamente hay una limitación muy grande del presidente Petro
desde su época de senador para entender que las dimensiones actuales de la violencia y el conflicto han cambiado, que todos estos grupos armados ejercen gobernanza armada y que siguen haciendo uso de niños, niñas y adolescentes, y por tanto hay que cambiar esa estrategia de seguridad. A pesar del amparo del DIH, cada caso, explican los expertos, debe evaluarse individualmente. Y es que los casos de reclutamiento de menores de edad van en aumento. Según cifras entregadas por parte de la Defensoría del Pueblo, este año más de 160 niños han sido captados por los grupos armados ilegales. Sin embargo, se habla de un subregistro mayor al 30%. Las organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez piden con urgencia dejar por fuera del conflicto a los menores de edad que por décadas han sido víctimas de la violencia. Las cifras lo reflejan. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 625 casos de reclutamiento de menores de edad y en lo que va corrido del 2025 se reportan 162. Muy lamentablemente hemos visto un aumento desproporcionado. Si compara las cifras del 2023 al 2024, el aumento representó más del 228%, es decir, en el 2024 más de 600 niños y niñas fueron reclutados. Este flagelo afecta a regiones como el Cauca, norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Huila. Para los expertos, el reclutamiento de menores no solo es un crimen de guerra, sino un problema que el Estado no ha podido atender. Mientras el Estado colombiano no esté, los niños están totalmente desamparados. Y asimismo lo están cuando el Estado se enfrenta a estos grupos criminales y suceden bombardeos que van en contra del derecho internacional humanitario. Para poder ponerle un alto al reclutamiento se necesita, entre otras cosas, que los compromisos pactados con los grupos armados se cumplan, muchos de ellos acordados en medio de las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Exigir de manera perentoria que se cumpla el compromiso escrito de desvinculación y una manifestación pública en los colegios, en todas partes. La ONU se sumó al rechazo y condenó el reclutamiento de menores de edad e hizo énfasis en que no pueden ser utilizados como escudos humanos. Es correcto, es necesario salvar la vida de los militares y de los policías de nuestros pueblos que están siendo víctimas de estas confrontaciones con grupos ilegales, pero también es cierto que el Estado debe procurar la protección de todos los menores de edad. Los bombardeos son una herramienta legítima utilizada por diferentes gobiernos para detener el accionar de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, deben ser analizados minuciosamente para poder proteger a los menores de edad y evitar a toda costa su muerte. Diferentes organizaciones piden aumentar esfuerzos para prevenir el reclutamiento. Cuando los niños y niñas terminan en los grupos armados, pasan incluso como desaparecidos y en esa medida no logramos saber si esas desapariciones tienen que ver efectivamente con el reclutamiento o no. Muchas veces el silencio por miedo de las familias hace que no se conozcan estas cifras y al final los niños terminan en los grupos armados, pero no se hace como un conteo efectivo de cuántos terminan siendo parte de esas estructuras. De acuerdo con cifras de las fuerzas militares, este año se han recuperado 413 menores reclutados y en los últimos 3 años y medio se han rescatado 2.411 menores de edad. Ahora recordemos lo que ocurrió en el 2019 con la muerte también de 8 menores de edad en medio de una operación militar adelantada en el Caquetá en contra de las disidencias de las FARC, que generó graves cuestionamientos en contra del gobierno de turno, del gobierno del presidente Iván Duque, que precipitó además la renuncia de su ministro de Defensa, el entonces ministro Guillermo Botero. Hoy el mismo Botero está diciendo que el gobierno está usando las explicaciones que él en su momento entregó. Un bombardeo del 29 de agosto de 2019 contra 2 campamentos de las disidencias de las FARC, específicamente contra el antiguo Frente Séptimo, fue la gota que rebosó la copa y llevó a la salida del entonces ministro Guillermo Botero. Todo comenzó con las denuncias del personero de Puerto Rico Caquetá, Herner Carreño, quien denunció que 3 de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad y campesinos reclutados por las disidencias en municipios como Puerto Rico, San Vicente y Solano. La Personería Municipal ha tenido conocimiento de 3 casos de reclutamiento forzado, todos niñas, de niña de 13, 16 y 17 años.
2 meses después, el escenario fue el Congreso de la República. Roy Barreras, entonces senador del partido de la U, citó a debate de moción de censura al entonces ministro Botero por ocultar información sobre esas muertes, lo que le costó al presidente Iván Duque una de sus primeras crisis políticas en el sector seguridad. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? A lo que el ministro Botero respondió que el bombardeo fue una respuesta legítima y el entonces comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, responsabilizó de la muerte de los menores a las disidencias de las FARC. 6 años después, el exministro Guillermo Botero dijo que quienes lo criticaban en su momento ahora defienden la operación registrada en el departamento del Guaviare. Este fue su diálogo con Noticias Caracol en vivo. Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. El presidente Petro, en ese momento senador Petro, y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento. Roy Barreras, promotor de la moción de censura contra el entonces ministro Botero, se pronunció frente a lo sucedido a través de su cuenta de X, señalando que en esta ocasión no se le mintió al país ni se escondió la verdad, pero eso no alivia el dolor de las familias de esos menores. La inteligencia y la tecnología previenen desgracias. En cada operativo está en juego la vida, pero nunca debe estar en juego la vida de menores. A diferencia de Roy Barreras, el hoy candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó lo siguiente: como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario. Derecho humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos. Aunque hemos buscado a los dos aspirantes a la presidencia, ambos aseguran que por ahora solo se referirán a este episodio a través de mensajes en sus redes sociales. De otro lado, se recrudece la violencia en el departamento del Cauca. Una mujer y su bebé de tan solo 2 años se debaten entre la vida y la muerte luego de que precisamente disidentes le dispararan al vehículo en el que se movilizaban por no atender una orden de pare en un retén ilegal. El gobernador de este departamento pidió al gobierno nacional militarizar este importante corredor vial. En delicado estado de salud y bajo pronóstico reservado se encuentran madre e hija después de que fueran heridas en un retén ilegal en la vía panamericana entre Cauca y Nariño. Ambas fueron trasladadas al Hospital San José de Popayán junto con el padre de la menor. Este último ya fue dado de alta. La menor de 2 años se encuentra en una condición crítica, ha sido intervenida por el equipo de neurocirugía y está en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en el momento con un pronóstico muy reservado. Los hechos sucedieron entre los corregimientos de Mojarras y San Juanito, en Mercaderes, Cauca. En el mismo lugar, horas antes un hombre fue asesinado al no acatar el pare del grupo armado ilegal. Al parecer salieron personas armadas al paso de unos vehículos. Al dar la orden de pare y los ocupantes no acatar esa orden, pues procedieron a accionar sus armas, resultando heridas inicialmente 4 personas. Hay preocupación por la recurrente presencia de los grupos al margen de la ley en la vía panamericana. Complicada porque hay mucha inseguridad, sobre todo en horas de la noche. Está saliendo mucho aguijeo, mucho ladrón y estamos con el problema de la guerrilla también, que nos está bloqueando las vías a cada rato. La única sería que hicieran más presencia tanto la policía como el ejército en el tramo. Son más de 3.600 vehículos los que transitan a diario por este corredor. De esos, más del 25% son de carga, según el gremio transportador. Ha determinado un daño enorme a la economía, sino que el sector de transporte de carga nos ha causado enormes pérdidas y, por supuesto, determinando pérdida de competitividad para el país. Ante este delicado panorama, el gobernador del Cauca propuso la militarización de la Panamericana. La militarización sería una de las mejores medidas para, en este momento, determinar que este tipo de situaciones no se puedan seguir dando. Es importante que haya voluntad política para ello, porque la seguridad es lo único que puede llegar a determinar que en el país la inversión y el desarrollo se pueda llegar a instalar como lo queremos todos los colombianos. De acuerdo con Fedetranscarga, ya van 72 retenes ilegales en esta importante vía en lo corrido del año y pérdidas económicas por 1.9 billones de pesos.
En Noticias del Mundo hay máxima expectativa por los posibles diálogos entre Estados Unidos y Venezuela. Hoy el presidente Donald Trump dijo que no descarta la posibilidad de que tropas estadounidenses lleguen al vecino país. El mandatario también habló sobre posibles ataques contra laboratorios de cocaína en Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿hay un cambio de discurso desde Washington? Catalina, pues esto lo que parece es que hace parte de esa campaña de máxima presión por parte de los Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro, con el despliegue militar en el Mar Caribe y ahora el presidente Trump complementando, abriendo esta vía diplomática, diciendo que incluso espera hablar con Nicolás Maduro en un futuro próximo. Hay que destacar que Maduro desde Caracas acaba de reaccionar a estos comentarios de Trump diciendo que quien se quiera reunir con Venezuela, él se reunirá, pero que tiene que ser face to face. Es decir, cara a cara. Pero si de demostraciones de fuerza y de siguientes pasos en esta campaña militar se habla, el presidente Trump ya ha venido ventilando la posibilidad de ataques en tierra. Y no solamente con respecto a Venezuela, ha mencionado a México y también a Colombia. Hasta ahora la campaña militar se ha extendido a 21 bombardeos contra embarcaciones en aguas internacionales, pero el presidente Trump debate la posibilidad de ataques en tierra como siguiente paso. Colombia, con sus 3.700 toneladas en producción de cocaína, podría ser un blanco. Colombia tiene fábricas de cocaína donde la producen. ¿Destruiría yo esas fábricas? Me enorgullecería hacerlo personalmente. No dije que lo haría, pero me enorgullecería hacerlo. El presidente también aseguró que para él estaría bien que hubiera ataques de sus fuerzas militares en territorio mexicano contra carteles. Pero la gran incógnita, por el despliegue militar que parece apuntar a un objetivo más allá que el narcotráfico, es Venezuela y el régimen de Maduro, con el que ahora, dice Trump, está dispuesto a hablar directamente. Él no ha sido bueno con los Estados Unidos, entonces vamos a ver qué pasa. En algún momento voy a hablar con él. Simultáneamente la presión contra Maduro es máxima, incluso con Trump asegurando que no descarta tropas estadounidenses en territorio venezolano, con cerca de 15.000 efectivos en el Mar Caribe y 12 embarcaciones militares, entre esas el portaaviones USS Gerald Ford. Además, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista. Creo que esto pretende ser una especie de advertencia final a Maduro y un incentivo para que negocie algún tipo de salida controlada de la presidencia. Para expertos como Henry Zimmer, si bien la designación es un elemento legal adicional para ataques en terreno, ya han pasado casi 3 meses desde que inició el despliegue militar en el Mar Caribe. Hemos tenido una presencia militar mayor en el Caribe durante meses y Estados Unidos aún no ha tomado acciones militares directas contra Maduro. Creo que eso demuestra el nivel de cautela que mantiene esta administración. La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista se hará efectiva el próximo lunes. Y hay que decir también que a pesar de un eventual diálogo, Estados Unidos desplegó su portaaviones más poderoso, más 11 buques, también muy cerca a Venezuela. Y sumado a esto, 14.000 efectivos que están listos para responder a cualquier orden del presidente Donald Trump. Un despliegue que ha cuestionado fuertemente el régimen de Nicolás Maduro. Dicen ellos, también están listos para responder ante cualquier amenaza. Pero, ¿cuál es la real capacidad militar de Venezuela? Aquí les tenemos algunos datos. Venezuela ocupa el puesto número 51 en el mundo en capacidad militar, según el sitio web Global Firepower. Si se compara con Estados Unidos, es mucho más débil en su poderío. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no ha dejado de mostrar con ejercicios navales y terrestres que están dispuestos a defender su territorio ante un eventual ataque por parte de Estados Unidos, que cuenta con 4 millones de milicianos y 123.000 soldados activos. En cuanto a sus equipos, los equipos que tiene Estados Unidos superan muchísimo más del 100% con lo que tiene Venezuela. En cuanto no solamente a sus aviones, a sus barcos, a su poder militar, a su poder de entrenamiento, su poder logístico, su poder satelital, comunicacional, todo. Rainel Martínez, mayor de la aviación venezolana retirada y en el exilio, afirma que incluso Venezuela tendría problemas para alimentar a sus soldados y hasta trasladarlos. Según Global Firepower, Estados Unidos tiene 13.430 aeronaves frente a las 229 de Venezuela, así como 300
291.000 vehículos blindados en comparación con los 8.800 del régimen, mientras que las fuerzas de Washington poseen 440 embarcaciones de guerra y Caracas tan solo 34. Venezuela no logra tener más allá de un día de lo que sería su verdadera capacidad militar. Mientras tanto, Maduro volvió a criticar y a rechazar los ejercicios militares que realiza Estados Unidos en la isla de Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de las costas de su territorio. También ha ordenado despliegues militares en estados fronterizos. El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie. Maduro ha advertido que sus fuerzas cuentan con más de 5.000 misiles rusos como parte de su poderío militar. Analistas advierten que uno de los problemas ante un eventual ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela sería que pueda iniciarse un conflicto de guerrillas que sea muy difícil de detener. Siete de la noche, 42 minutos, en medio de esta cobertura especial de Noticias Caracol en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hablamos ahora de otra preocupación también que está latente en medio de las múltiples denuncias que hemos compartido luego de estos 5 años de la tragedia del huracán Iota. Recordemos, el primero, categoría 5 de alta intensidad que golpeó territorio colombiano y que arrasó con todo en las islas de Providencia y Santa Catalina. Dicen los expertos en materia climática, Iota fue la antesala de los eventos que se pueden registrar próximamente por cuenta de los efectos del cambio climático. Juan Jacobo Castellanos a esta hora habla con un experto al respecto. Por su ubicación geográfica, Colombia es un país que tiene una condición de alto riesgo por cuenta de los huracanes. A esta hora del día saludamos al doctor Cristian Euskategui, uno de los hombres que más sabe sobre este fenómeno en nuestro país. Doctor Cristian, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Jacobo. Un cordial saludo para ustedes y todos los que nos ven. Le quiero poner un ejemplo y nos vamos 10 años atrás. El huracán Matthew, categoría 5, vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Se formó en esta zona frente a Venezuela como una tormenta tropical, se estaciona frente a Colombia y comienza a subir por todo el Caribe. ¿Por qué los huracanes cada vez están bajando más hacia nuestro país y por qué cada vez son más fuertes? Bueno, hay una connotación allí y son los sistemas de alta presión en el Atlántico. Digamos que hay una alta preestablecida allí históricamente, que es la de los Azores, que junto con esa alta ubicada allí entre Bermudas y Jamaica, forman una línea y esa línea de alta presión se ha bajado un poco en términos de altitud, de latitud, generando allí una cuña hacia los ciclones tropicales y por ello han tendido a desplazarse un poco más abajo en términos de latitud, más cerca a las costas suramericanas y lógicamente tendiendo a irse más hacia el occidente, ¿no? ¿Recuerda qué efectos colaterales nos dejó Matthew? Sí, tuvo un desplazamiento, si se quiere, caótico, cuasi estacionario. Y en ese orden de ideas, digamos que ese calentamiento de las aguas allí muy cerca del norte de La Guajira dio lugar a que pasara rápidamente de categoría 3, 4, 5, que permaneciera cuasi estacionario, generara lluvias, vientos muy fuertes allí en zonas del norte de región Caribe, particularmente en La Guajira. Recordamos ahora un fenómeno que nos golpeó muy duro. Estábamos en plena pandemia. Iota en el 2020 se forma en el Atlántico, comienza a desplazarse por todo el Caribe, muy lento y empuja toda su fuerza de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson contra el archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Por qué entre más despacio se va desplazando el huracán, doctor Cristian, toma más fuerza?
Bueno, digamos que hay varias situaciones. La primera de ellas, los ciclones tropicales tienden a ir por las aguas más cálidas, por donde hay mayor evaporación, por donde hay unas condiciones de viento que facilitan que se siga fortaleciendo en términos de giro. Adicionalmente, digamos que esa condición de las altas presiones a las cuales me hacía referencia hace un instante, dio lugar a que se formara una cuña fuerte hacia la parte sur del Caribe, y en esa medida que el ciclón tropical avanzara, pero avanzara de forma muy lenta, que tuviera una lentitud allí tal que dio lugar a que pasara en un momento dado de categoría 1 a 4 en términos de 10 horas aproximadamente. Esta situación se da de domingo en horas de la tarde a las primeras horas de la madrugada de ese lunes, lógicamente antes de llegar ahí a Providencia, donde los vientos máximos sostenidos alcanzaron su máximo potencial. El más reciente huracán, doctor Cristian, fue Melissa, hace un par de semanas, a mediados de octubre. Destrozó prácticamente Jamaica. Se formó como huracán frente a las costas colombianas. El mismo fenómeno llega a La Guajira como tormenta tropical y arranca hacia la parte arriba del Caribe, convirtiéndose en un poderoso huracán. Alcanzó vientos sostenidos de 380 kilómetros por hora. Tuvimos unos efectos importantes sobre la costa caribe colombiana. Correcto. Ahí fíjense que ese ciclón tropical, hay una condición, ¿no?, que enmarca esa categoría y esa fortaleza, y son los vientos máximos sostenidos que se dan alrededor de su núcleo. Justamente alcanzó ráfagas como las que se refiere usted, Juan Jacobo, superiores a los 350 kilómetros por hora, pero en términos de ese promedio, el valor máximo llegó a estar en los 290 kilómetros por hora, cuando toca tierra allí en Jamaica, que se convierte en uno de los ciclones tropicales y de los huracanes más poderosos, más potentes y más destructivos por esa cantidad o por esa intensidad en los vientos máximos sostenidos. Si lo comparamos, por ejemplo, con Iota estuvo alrededor de los 250 kilómetros por hora, pero Melissa se ha convertido en uno de los 3, 4 más fuertes de toda la historia, junto con Gilbert, Wilma, sistemas que se dieron aproximadamente en el 88 y en el 2012, si no estoy mal. Pero al final esto nos demuestra que ese mar Caribe que tenemos allí muy cerca de nuestras costas, pues está dando lugar a que el calentamiento como tal que tenemos allí de manera repetitiva a través de los años, pues da lugar a que estemos en ese tránsito no solamente natural, sino cada vez más propenso a que los ciclones tropicales golpeen nuestro territorio. Nosotros tenemos 2 puntos de muy alto riesgo: la península de La Guajira y el archipiélago de San Andrés. Usted ha sido asesor y miembro del Sistema Nacional de Emergencias. La pregunta final que le quiero hacer: ¿Colombia está preparada para soportar el impacto de un huracán altamente poderoso? Hay un reto muy grande, en especial con San Andrés y Providencia. Ya vimos lo que sucedió en Jamaica, donde, digamos, pueden tener un nivel de preparación que yo considero óptimo, pero están allí en una exposición notoria y compleja. Colombia y nuestro archipiélago como tal, en San Andrés y Providencia, está muy expuesto a ese tránsito, inclusive a la formación, porque en ocasiones los ciclones tropicales no solamente se forman en el oriente del Atlántico, sino suelen formarse allí en el Mar Caribe, muy cerca de San Andrés. Y entonces, digamos que Colombia tiene esa mesa técnica que ha dado lugar a que de forma coordinada con los territorios se fijen esas acciones de preparación. Venimos avanzando en el tema, digamos que hay una coordinación interinstitucional y una coordinación y preparación con la comunidad, pero digamos que este es un trabajo continuo y de lecciones aprendidas que puede dar lugar a que podamos tener un mejor escenario. Ahora, en términos de lo que es nuestra costa Caribe, en especial la zona de la península de La Guajira y el norte en Magdalena, son zonas muy expuestas. Hay, digamos, un evento histórico en el año 1993,
pasó como tormenta tropical allí muy cerca de Santa Marta, generando condiciones adversas para la Sierra Nevada y demás. Entonces digamos que esa exposición da lugar a que siga siendo un reto, Juan Jacobo, pero se trabaja en ello por parte de la institucionalidad y por parte también del territorio. Mil gracias por su compañía. Feliz fin de semana. Gracias, doctor Uzcategui. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Lo dicen los expertos. Cada vez los huracanes se acercan más a la costa caribe colombiana, están bajando antes de subir por el Caribe y obviamente lo hacen con más fortaleza. Un llamado pues para que las autoridades tomen medidas que eviten una catástrofe en Colombia. Lo último en Noticias Caracol. 7:58 p.m. Lo último nos llega desde el Instituto Nacional de Medicina Legal, quienes confirman que 15 menores de edad han muerto desde agosto en 4 bombardeos ordenados por el gobierno. 10 menores perdieron la vida en 2 ofensivas militares en el Guaviare, 4 en el Amazonas y 1 en Arauca. Estas cifras contrastan los datos entregados por el presidente Gustavo Petro durante esta tarde, cuando dijo que 12 menores habían fallecido en los bombardeos. Y también hace pocos minutos se registró otro ataque con explosivos en Cali. Desconocidos lanzaron un artefacto de bajo poder contra las instalaciones del CAI de la policía en Charco Azul, esto oriente de la ciudad. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas. Un perro que se encontraba en el sector resultó lesionado. Sí, señor, don Javi, muchísimas gracias. En otras noticias Caracol del día, en medio de la discusión por la crisis en el abastecimiento de medicamentos, Carlos Enrique Moreno Mejía, hermano de la ex primera dama Lina Moreno, desmintió las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en las que, entre otras cosas, lo relaciona con la gestora farmacéutica Audifarma. Tras las publicaciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en las que asegura que Carlos Enrique Moreno Mejía, hermano de Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe, es uno de los dueños de la gestora farmacéutica Audifarma y además lo señala de especular y acaparar los medicamentos, Carlos Enrique respondió en este comunicado que no existe ningún vínculo con Audifarma y que nada tiene que ver con la escasez de medicamentos. Culparnos falsamente de la escasez de medicamentos creada por sus fallidas políticas y con claros fines electorales es un hostigamiento a la violencia en contra de nuestra familia. Pidió al mandatario que aporte a la justicia y a la opinión pública las pruebas que, según él, demostrarían ese vínculo. Expertos destacan que estas declaraciones del presidente generan más desconfianza en el sistema de salud y que con información falsa está buscando responsables a esta crisis. Cuando el mismo presidente de la República hace una declaración de eso, que no son ciertas, el daño queda hecho y la opinión pública lo recibe. Hace parte de una estrategia de desprestigio desde el nuevo gobierno nacional, todo el sistema de salud, y a mi interpretación es para pasar la reforma a la brava. Esa actitud es una forma de desesperación, ¿no? Es el reflejo de quien decide ya destruir el terreno mismo del diálogo, incapaz de ganar con argumentos. Lo que pasa es que cada vez que lo hace, debilita la confianza que sostiene a las instituciones, degrada la política y alimenta el cinismo ciudadano. Carlos Enrique Moreno también exigió una rectificación inmediata al jefe de Estado y que desista de la amenaza a su integridad y la de su familia o haga la demanda respectiva. Este fin de semana, más de 20 alcaldes de ciudades capitales se reunieron en Valledupar en medio de un consejo de seguridad convocado por ASO Capitales, donde compartieron varias de las preocupaciones que tienen desde las regiones. El crimen organizado y la extorsión fueron puntos centrales del encuentro. Valledupar fue el punto de encuentro para que alcaldes de ciudades capitales, el gobierno nacional, la cúpula militar y de policía se reunieran en un consejo de seguridad para trabajar en un plan conjunto de 4 ejes que busca fortalecer la seguridad urbana. Según los mandatarios locales, flagelos como el crimen organizado, el crecimiento sostenido de la extorsión, el homicidio y la expansión de los grupos armados siguen siendo una de las preocupaciones latentes en sus regiones. Lo que reflejó la discusión que tuvimos es que todas las ciudades capitales en Colombia tienen una preocupación grande en seguridad. Ya no hay ciudad que no tenga preocupación. Otro de los puntos en los que estuvieron de acuerdo los alcaldes es la disminución en el pie de fuerza destinado para cada ciudad, por lo que pidieron al gobierno nacional más contundencia y apoyo para combatir el crimen organizado. Lo único que nosotros pedimos es mayor contundencia, sobre todo con los terroristas. Hay que capturar a los bandidos, Paulito, a Marlon o darlos de baja. Tras el encuentro, el gobierno nacional se comprometió con los alcaldes a tener una articulación más efectiva, un fortalecimiento de la fuerza y apoyo a las capacidades de la fuerza pública.
Son esas acciones articuladas y focalizadas en cada una de las ciudades para reducir el homicidio, para prevenir y evitar cualquier acto terrorista. Pero para ello es clave, además de la inteligencia y las capacidades, es eliminar las causas. En la mesa también se puso la necesidad de fortalecer la inteligencia estatal, la cooperación internacional y la protección de los alcaldes amenazados. Después de Noticias Caracol vamos a estrenar el documental Antes de la Nieve, de 72 minutos, que recorre los páramos de Colombia y lo hace con Andrés Cepeda y el naturalista Mateo Hernández, un proyecto con el apoyo de Bavaria y también Laberinto Producciones, que explora la importancia de sus ecosistemas en nuestro país. Cerca de las estrellas existe un paraíso conocido como Páramo. En lo más alto de las montañas, donde nace el agua y respira la vida, florece una historia que conmueve y transforma. Antes de la Nieve, un documental dirigido por Alessandro Angulo y producido por Laberinto. Esta pieza audiovisual nos invita a recorrer los páramos de Colombia junto a Andrés Cepeda y el naturalista Mateo Hernández, en un viaje profundo hacia la esencia de nuestra tierra, entrelazando la música y la ciencia. El mensaje más fuerte es que el páramo, aparte de todos los frailejones, de todos los animales que tiene, también tiene personas, y esas personas viven desde hace generaciones en el páramo y pues ellos pueden ser los grandes guardianes del páramo. Más sorprendente fue encontrarnos con el oso de anteojos. Eso no había pasado, pues nunca, como que uno sale y sabe que lo puede ver, pero justo cuando lleva las cámaras siempre pasa que no sale, y ese día justo salió. Eso es para mí lo más sorprendente de todo. Detrás de esta obra está el impulso de Bavaria, una compañía que desde hace 8 años ha hecho de la conservación una causa nacional a través del programa Mi Páramo. Bavaria y sus aliados han protegido los páramos y el bosque alto andino, ecosistemas que proveen el 70% del agua que consumimos los colombianos, demostrando que la sostenibilidad puede sembrarse, cuidarse y sentirse. Y que llueva, porque corazón. Mi misión era acompañar a Mateo y además escribir una canción inspirada en la experiencia de recorrer los páramos de Colombia. Y fue absolutamente maravilloso, estoy muy feliz con el resultado. Creo que ha sido de las experiencias más lindas que he tenido en mucho tiempo, sumergirnos en 3 páramos diferentes de Colombia y conocerlos a fondo y vivirlos y enfrentarnos a los elementos y disfrutar de toda su biodiversidad y comprender nuestra relación con un elemento tan importante como es el páramo, no solamente para nosotros como seres humanos, sino en la historia inmensa y gigante natural del planeta. Gracias al trabajo en conjunto con comunidades, empresas y autoridades, Mi Páramo celebra hoy un logro que emociona. Más de 15.000 hectáreas protegidas en los páramos de Santurbán, Guerrero y Chingaza, donde la vida vuelve a florecer. Los páramos son el intento del trópico por alcanzar la nieve, y Colombia tiene la gran fortuna de tener casi todos los que hay sobre la faz de la tierra. Con el apoyo de Bavaria y Caracol Televisión, Antes de la Nieve es una travesía visual y sonora por los páramos de Colombia, donde la naturaleza, la música y la memoria se entrelazan para rendirle homenaje a los ecosistemas que dan vida al país. Una obra que invita a reflexionar sobre la conexión profunda entre el arte y la tierra. Una producción con la que Colombia protege su agua y asimismo protege su futuro. Precisamente Jorge Alfredo Vargas conversó con Andrés Cepeda sobre Antes de la Nieve, el documental que registra su recorrido por los páramos de Colombia. Esta es la entrevista sobre cómo nació el proyecto, qué descubrieron en el camino y, por supuesto, la música que surgió de esta experiencia. Antes de la Nieve, increíble documental de Caracol Televisión con el apoyo de Bavaria, hecho por un maestro que es Alessandro Angulo, y con 2 protagonistas que son Mateo y Andrés Cepeda. Mateo, experto ambientalista, y Andrés Cepeda, que no necesita presentación hoy en Noticias Caracol. En este especial, yo creo que ve uno el documental y uno, como diría Amparo Grisales, se eriza de verdad de lo que tenemos en Colombia, sí. Los páramos, e integrar eso tan hermoso con la música tuya, Andrés. No, mira, una oportunidad lindísima, no solamente de entregarse, digamos, a la inspiración que un lugar como este trae para poder hacer música, que era un poquito lo que yo quería que pasara, sino la oportunidad de ver de primera mano ese tesoro, esa riqueza y esa belleza que tenemos en Colombia. Y resulta que, fíjate que
a veces ignoramos eso. El 50% de los páramos del mundo están acá. El páramo más grande del planeta está acá, ese páramo de Sumapaz, aquí atrás de Bogotá. Aquí en Bogotá, sí. Lo tenemos tan de cerca, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado tanto que lo damos un poco por sentado y no nos damos cuenta del privilegio que es tener esa calidad de agua, esa pureza y esa riqueza natural tan cerca de nuestra capital y bueno, en varias partes de nuestra cordillera, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esto de subirse a 4 páramos, hacer un documental, pero mientras tanto ir haciendo la música? Pues la idea del documental es de Alessandro, que soñaba con hacer esto antes. Él conoce a Mateo, que es el otro protagonista de esta historia y que es un apasionado tremendo de la biología, de las plantas, de los animales, conoce muy bien el ecosistema del páramo y tiene ese romance con la naturaleza que es agradable de ver y compartir. Entonces, esa idea sale de ahí. Cuando me invitan a mí al proyecto que acompañe a Mateo para narrar la experiencia, pues, y dar mi punto de vista de lo que era recorrer todos esos lugares, a mí se me ocurre que también puede ser buena idea proponerme el reto de escribir una canción en el recorrido, inspirada por la caminata, por el recorrido, por la experiencia. Y digamos, apostando a que resultara algo, de pronto no resultaba nada, de pronto la inspiración no llegaba, de pronto no salía tan chévere y me gustó mucho lo que salió de ahí, me siento muy identificado con esa canción y creo que habla mucho de lo que sentimos haciendo un viaje como ese, que no solamente es un viaje hacia la naturaleza y hacia las montañas, también es un viaje hacia el interior y ese silencio y esa paz que inspiran estos lugares te llevan a muchas reflexiones y a mirar hacia adentro y eso es una de las cosas lindas que tiene esta visita al páramo que van a poder ver en el documental Antes de la Nieve. La primera reflexión la hace el doctor Gonzalo Córdoba Mayanino, presidente de Caracol Televisión por allá en la pandemia. Sí. Dice, esto hay que hacerlo, sí. En este pensamiento sobre la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Sí. Después de pandemia, un poco después de pandemia, me hace una llamada, me dice, Andrés, tenemos esto en mente, tenemos este proyecto, yo creo que tú eres lo suficientemente paramuno para disfrutártelo. Y él sabe que yo amo mis montañas, me gusta caminarlas, me gusta vivir cerca del frío, amo la naturaleza, siempre estoy como buscando eso en los cerros y hay una serie de preguntas sobre eso que yo me quería hacer y me pareció que me queda como anillo al dedo enfrentarme a la experiencia para contestármelas, ¿no? ¿Por qué el paramuno y por qué la montaña? Eso es desde la finca con el papá y todo, ¿no? Sí, yo crecí aquí en Bogotá, mi patio trasero son los cerros orientales, el oriente de Cundinamarca, mi lugar de recreo, las lagunas, los cerros, las caminatas, las quebradas. Para llegar a esa finca que queda más adelante de Choachí siempre había que cruzar el páramo y para mí eso era como una visita, aunque era breve porque se pasa la carretera y vuelve y baja, era como una visita a otro mundo, es un lugar misterioso, lleno de niebla, de frío, de silencio. No, eso es como de otro planeta. Entonces, para mí siempre ha tenido un misterio y una atracción tremenda el asunto de las montañas y de los páramos. ¿Por qué propones hacer una canción durante la expedición a los páramos? Porque me parecía un desperdicio no hacerlo. Yo sabía que me iba a encontrar con algo que me iba a impactar, que me iba a emocionar y era un gran pretexto para hacer música. No podía yo perder la oportunidad de inspirarme visitando los páramos. Yo pienso que era una cosa que quería hacer y ponerme el reto de que pues, se acabó el paseo y se terminó la canción o no. Entonces había que echarse al agua. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje del...? Estuvimos aproximadamente 2 meses, tuve bastante tiempo para hacer la canción, ser sincero. Estuvimos 2 meses viajando y visitando diferentes páramos en Colombia y además conociendo, no solamente visitando los páramos, visitando la gente que habita los páramos. Hay colombianos que viven en esas grandes alturas. La señora que lo recibió en la casa allá arriba. Una gente magnífica, divina. Que les dio un caldo delicioso. Un caldo delicioso, nos contó la historia de su familia. Visitamos a varias familias en nuestro recorrido. Ellos no solamente viven en esas condiciones que son duras de frío y de lejanía, sino que también se convierten un poco, de hecho lo son, guardianes de esos territorios. Ellos son responsables con el habitar estos páramos y están pendientes de que nadie venga, a molestar los animales o a contaminar el agua o a hacer minería, lo que sea.
y son responsables de esos territorios y son nuestros guardianes de los páramos. Obviamente hay otros oficiales, pero ellos también habitan estos territorios y nos ayudan a cuidarlos y nos ayudan a entenderlos y a conocerlos mejor. ¿Y en cada páramo ibas haciendo una estrofa o ibas como acomodándola? Yo empecé a escribir cuando llegamos a Bucaramanga para subir hacia Santurbán. Nos recogieron en el aeropuerto. Y cuando empezamos a subir y empezamos con Mateo a hablar de la diferencia de pisos térmicos y cómo iba cambiando la naturaleza a medida que avanzábamos y subíamos, ahí empezaron como a llegar las primeras ideas, una melodía por aquí, ya la primera pernoctada, una frasecita. Cuando visitamos la primera laguna me emocioné mucho y fue como verso y medio de una sola vez. Esa imagen es espectacular. Eso es hermosísimo, encontrarse esos cuerpos de agua ahí arriba, agua absolutamente pura, cristalina, espejos de un cielo increíble que reflejan esas formas de las montañas. No, una cosa alucinante y obviamente pues inspiradora. El frío de las noches, porque se ve que les tocó pasar duro. Nos fuimos muy preparados, pero hace mucho frío. En el páramo hace mucho frío, el clima cambia en un segundo, puede estar haciendo un sol, puedes sentir mucho calor y quitarte todas las bufandas y todos los gorros. Y de pronto, 15 minutos después bajó la temperatura brutalmente y el viento y la lluvia y tal. Es intensa la experiencia climática, pero es muy lindo porque el temperamento de los páramos es cambiable, es volátil, es impredecible, uno se puede perder muy fácilmente en el páramo. Entonces es una situación en que vale la pena meterse con alguien que lo conoce muy bien, que lo explica muy bien, y con un equipo de gente liderados por Alessandro Angulo, que es fantástico, que es un maestro, y su equipo de cámaras, de audio, de producción, hicieron que un viaje tan, digamos, a una región tan agreste, pues resultara relativamente cómodo y seguro, ¿no? La pasamos muy bien. Y en esa primera subida sale el primer pedacito de canción que dice ¿cómo? Primero me imaginé que fuera como un ritmo andino, entonces me fui pensando que fuera un bambuquito. Lo primero que salió fue un pedazo de un coro. ¿Cómo es que duele tanto cuando caen las gotas de mi llanto? ¿Cómo es que duele tanto, corazón? Se lleva el viento, este sufrimiento. Pero ser como la montaña, que la lluvia y la tempestad. Bueno, voy cogiendo como elementos de todo esto que estoy viendo. Elementos de eso. De 4 visitas a Páramos, además de poderlo palpar en una canción, que eso es lo mágico del documental. Porque vamos viendo esto con la sapiencia de Mateo. Que nos va contando unas historias impresionantes de este ecosistema, pero también hay unos momentos en que vamos contando también cosas de la vida, ¿no? Uno solo en esas alturas con un amigo se pone a conversar, ¿no? Y van saliendo muchas cosas a flote, muchas emociones y muchas confesiones y momentos, digamos, muy personales que se comparten en medio de la majestuosidad y la soledad de un paraje como estos, ¿no? Sí, porque además vamos conociendo la historia de Mateo, pero también la historia de Cepeda. En esa parte musical. Está plasmado en el documental la trayectoria de Andrés Cepeda como artista. Sí. Ahí voy contando una serie de cosas que tienen que ver con el oficio, pero también con lo personal, y cómo la vida y las vicisitudes de la vida me van llevando a convertirme en un artista y hacer las cosas que hago hoy en día. Yo no sé qué tiene el páramo que hace que uno cuente cosas, que uno hable. ¿Y salen nostalgias? ¿Salen tristezas? ¿Salen alegrías? Sale de todo, salen muchos recuerdos lindos, obviamente, de la infancia, muchos aspectos de pronto a veces grises de la vida, como lo es el páramo, y de repente se corre la luna y sale el sol, como es el páramo, ¿no? Entonces hay cositas de la vida que se van enredando en esa narrativa. De toda esa trayectoria que cuentas en el documental, ¿hay algún momento que se le quiebre uno el alma y el corazón por allá en el páramo recordando? ¿Que la familia? Sí, yo pensaba, en varias ocasiones me pasó, sobre todo en una laguna que vimos a 4.000 metros en Santander, a una gran altura, una cosa majestuosa. Nos costó mucho trabajo llegar, nos costó mucho trabajo que el páramo nos permitiera llegar hasta allá. Finalmente llegamos y la laguna estaba tapada, no se podía ver. Y ya cuando estábamos claudicando y ya nos íbamos a devolver sin verla, se corrieron las nubes y aparece ante nosotros esta visión tan hermosa. Y yo lo primero que imaginé fue, mi papá que amaba tanto la naturaleza y amaba tanto estas cosas y tenía esa sensibilidad, me imaginé que él hubiera sido muy feliz pudiendo presenciar eso y acompañándome ahí. Y a Mateo lo emocionaban otras cosas, se encontraba con un frailejón, que fue el primero que conoció, o con un frailejón que casi no se ve y pensó que no lo íbamos a ver, y era como si se hubiera encontrado pues el tesoro más grande, y con qué emoción nos contaba eso. No, hubo momentos muy lindos y muy emocionales.
el sonido del silencio antes de la nieve allá en el páramo, hay momentos... Silencio no hay una cantidad de músicas. ¿Sí? Es la música del agua, que es permanente, los arroyos, las goticas, las quebraditas, las cosas que caen de las plantas, hay un ruido constante del agua, hay un sonido también bellísimo del viento, sí. Y de vez en cuando oímos animales. Hay lechuzas en la noche, en el día hay el sonido de aves de rapiña, de águilas, de aguiluchos, se oyen los murmullos de los pasos de los venados que están por todas partes. Hay mucha música en el aire, música de la naturaleza. Y la impresión de ver a aquel personaje que por fin apareció. Sí. Que es bueno ver el documental porque al final ya se pueden ver pues, de lejos. De lo más emocionante sí es encontrarnos con el oso, finalmente. El oso finalmente aparece. El oso finalmente aparece y aparece gracias a una persona, una señora, una familia que viven allá en el páramo y que han procurado que ellos y todos sus vecinos entiendan que se debe respetar el espacio del oso y que no se le debe ni agredir ni tampoco cebar, no, hay que respetarlo. Su hábitat. Eso es su hábitat. Y tienen el privilegio de que ese animalito pasa ahí varias veces al año, pasa, los visita, llega con crías, a veces llega en pareja, a veces llega sola, pues una hembra, y tuvimos la suerte de que estuvo en esa región cuando pasamos y la pudimos fotografiar. ¿Se vieron de lejos? Sí, nos vimos a unos, como de aquí a donde está esa cámara. y ella lo miró así como, son los míos, bienvenidos, pero cuidado. Sí, un animal majestuoso, hermosísimo, que genera obviamente mucho temor porque es muy grande, pero también mucha ternura porque pues, tiene una cara muy bonita y viene con su cría y eso es una cosa preciosa. ¿Te cambió la vida después de haber hecho este documental? Pues el amor a la naturaleza y la montaña, pero conocer y al lado de Mateo, ¿qué sabe tanto? Aprendí muchas cosas que siempre me había preguntado sobre las plantas, sobre el agua, sobre los diferentes ciclos, sobre animales, insectos del páramo y cosas que tienen que ver con nuestra relación con él. Aprendí mucho sobre nuestra relación con la naturaleza en general, más que sobre cosas específicas y muy puntuales, que sí también aprendí mucho. Es con la relación que Mateo de una manera muy inteligente plantea con la naturaleza. Y sí, me cambió la perspectiva sobre eso en particular y me cambió la perspectiva de que encontrar la inspiración y la belleza está mucho más cerca y mucho más fácil de lo que uno se imagina y que somos poseedores y responsables por un tesoro gigante que tenemos en nuestro país, particularmente pues, las personas que habitamos las cordilleras, pero es un tesoro que compartimos todos los colombianos, es una cosa increíble y que hay que valorarlo y ojalá con respeto y con cuidado y con toda la responsabilidad del caso conocerlos y visitarlos. Lecciones aprendidas, Andrés. Lecciones aprendidas, la belleza de la vida es más simple. Nuestro paso por este planeta es sumamente efímero. Somos unas hormiguitas chiquiticas comparadas con la naturaleza que nos rodea. Y que hay que conocer más y mejor los tesoros que tenemos en nuestro país. Hay que sacarle tiempo. La inspiración nace en el páramo y para ir cerrando, dice más o menos así la canción que va a estar, por ejemplo, en el documental, pero esa otra parte ya finalizando y cantamos victoria en el documental de que se pudo hacer la canción que era tu sueño. Sí, increíble. Cuando yo vi por primera vez el documental terminado y sale la canción en todo su esplendor al final, como que sí, lo logramos. Lo escribimos. Porque no solamente fue escribirla en el cuaderno y la guitarrita y en las notas de voz del celular, sino ya después llegamos a Bogotá, al estudio, montar todo, a hacerla real. Quiero ser como la montaña, que en la lluvia y la tempestad un rayito de sol la acompaña, aliviando su soledad. Y aunque hay nubes y cielos grises, no soy nada si no es por ti. Me recuerdan mis cicatrices, son la prueba de que aprendí. Y que llueva, porque el agua el dolor se lo lleva. Siempre hay nubes detrás de la niebla, porque el páramo sigue latiendo, corazón. Algo así. Gracias, Andrés, gracias por esto que nos regalan, impresionante, importantísimo. Gracias y felicitaciones. A ti, gracias. No se lo pierdan.